Muy buenas noches, hermanos. El Señor los bendiga a todos grandemente. Nuevamente un viernes de estudio bíblico, llegando a ustedes a través de este medio, dando la gloria al único merecedor de toda gloria, nuestro amado Rey, que por su gracia permite que podamos viernes tras viernes llegar a ustedes con un estudio bíblico. Y esta noche definitivamente un tema extraordinariamente importante: el poder de la sangre de nuestro amado Rey Jesucristo. Vamos a ver lo que las Escrituras mencionan al respecto, y para que todos y cada uno de nosotros realmente invoquemos esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Pero vamos a entregar esto en oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, como tu misericordia lo permite, Padre Santo, te entregamos este estudio bíblico de este viernes, Señor. Gracias, Padre bendito Dios, la oportunidad que tú nos das de poder llegar a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos, a tus hijas. Y en esta oportunidad del estudio, Señor amado, Dios mío, bendice, Padre Santo, lo que vamos a desarrollar. Confirma la obra de nuestras manos, Señor, porque todo lo que hacemos lo hacemos en tu nombre, Señor, en el único nombre que conocemos para ser salvos, en el nombre de Jesús, Señor. Bendito seas y alabado sea tu nombre, Rey bendito, precioso Señor. Entregamos todo esto que se va a desarrollar en esta noche, y te pedimos que abras los corazones de las vidas que van a escuchar este mensaje, Señor, para que sea de edificación para cada uno de ellos, Padre Santo. Gracias, Rey, por el privilegio de poder ministrar tu palabra, Señor. Gracias, Rey, gracias, Señor. A ti la gloria. En nombre de Jesús, amén. Bien, amados, el poder de la sangre del Señor Jesucristo es el tema, el título de esta noche, de este estudio bíblico. Y como siempre, vamos a empezar ingresando a este tema con un versículo demasiado importante. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Dónde está? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Esto es un pasaje muy importante que yo te pido siempre que lo tomes en cuenta. Anotes en una libreta, subrayes en tu Biblia. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados, subrayes de rescatados, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí vamos a ver lo siguiente: rescatados. ¿Qué significa rescatados? Adquiridos, comprados, librados de esa vana manera de vivir, una vana, tonta, necia manera de vivir en la cual estuvimos cuando no había Cristo en nuestras vidas. Nuestra vida no tenía sentido. Entonces fuimos rescatados, comprados, adquiridos, ¿no? Y además perdonados de nuestros pecados, la cual recibiste esa herencia que tuvimos de nuestros padres, una vana manera de vivir heredada de los padres, pero no fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata. Estábamos esclavizados en delitos y pecados, y fuimos librados de la cárcel del enemigo, y fuimos comprados no por precio de oro o plata, sino de la sangre preciosa de Cristo, una sangre sin mancha y sin contaminación. Amén. Gloria al nombre del Señor. La pregunta que nos hacemos es: en el Antiguo Testamento, ¿qué función cumplían los sacrificios de animales? Ustedes han podido leer, escudriñar en la palabra de Dios, machos, cabrillos, corderitos, toros, etcétera, que fueron vez tras vez sacrificados en el Antiguo Testamento. Había precisamente la ley ceremonial. En la ley ceremonial el Señor había estipulado, había mandado que Moisés pueda hacerse una serie de sacrificios de animalitos, ¿verdad? Pero ¿cuál era el sentido de todos estos sacrificios? Luego de la caída en pecado de Adán y Eva, fueron arrojados del huerto de Edén, lejos de la presencia de Dios. Esta caída tuvo trágicas consecuencias, no solo en las vidas de Adán y Eva como tales,
ya que murieron espiritualmente y sus cuerpos se volvieron mortales. En el transcurso de los años les sobrevendría la muerte física, sino también en todo el resto de la creación, incluida la descendencia que tendrían Adán y Eva en el futuro. Consecuencias terribles del pecado. Amén. De esta caída. La tierra entera fue maldita al haber entrado el pecado en ella. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado en el mundo, la maldición, ¿verdad? Y entonces, maldita fue la tierra por la causa de la desobediencia del primer hombre y la primera mujer. Génesis 3, 14 al 21. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. En este punto, hermanos queridos, aquí las escrituras nos están mostrando, es decir, el relato bíblico nos dice que la serpiente era astuta y prestó su cuerpo a Satanás para poder establecer un diálogo con la mujer. ¿No es cierto? Entonces, por cuanto eso hizo, nos da a entender la escritura que la serpiente al inicio caminaba, digamos, con dos patas, pero producto de haber prestado ese cuerpo para que pueda posesionarse el enemigo, estaría humillada el resto de su existencia. Por eso dice: polvo comerás todos los días de tu vida. ¿En qué sentido? De ser humillada por haber prestado su cuerpo a la serpiente. Pondré, y dice el versículo 15, 3:15, Génesis 3:15 es la primera promesa de las muchas promesas que hay en la Biblia. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿A qué se está refiriendo la escritura cuando dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente suya y la simiente de Satanás? Que a lo largo de los siglos habrían dos simientes, una simiente santa y una simiente maligna, los hijos de Dios y los hijos del diablo. En el transcurso de los siglos, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, se cumplió esta segunda parte cuando dice: el herirás en el calcañar. La simiente maligna induciría para que el Señor Jesús muera en la cruz del Calvario, pero al resucitar al tercer día, dice que venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. En ese momento el Señor hirió al enemigo en la cabeza. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Se cumplió a plenitud en la resurrección de nuestro amado Rey Jesucristo. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Producto de la caída hubo juicio para la mujer, lo que muestra que definitivamente multiplicaría los dolores en sus preñeces. El versículo 17 nos habla del juicio al hombre, al primer hombre. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Nota el versículo 18: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Esos lugares desérticos, esos lugares donde no se puede sembrar absolutamente nada, definitivamente expresan la maldición de la tierra, producto del pecado, producto de la desobediencia del primer hombre. Precisamente el relato bíblico nos habla de la restauración futura, pero en este tiempo, lamentable y tristemente, vemos el origen del por qué hay lugares desérticos y lugares donde hay espinos y cardos y donde no se puede sembrar absolutamente nada. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué implica
¿Qué implicaba el juicio al hombre y a su descendencia a través de los siglos? Que realmente el conseguir el pan diario sería de sacrificio. Y como vemos hoy, en las aflicciones del tiempo presente, encontramos precisamente el cumplimiento de esto que el Señor ya manifestó al primer hombre. El versículo 20 que dice: llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto era ella madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer. Este versículo 21, subráyalo por favor. ¿Por qué? Porque el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Los primeros sacrificios no los hizo el hombre, los primeros sacrificios los hizo el Señor, porque tuvo que dos animalitos fueron sacrificados para que sus pieles pueda el hombre con esas túnicas de pieles cubrirlos. Por primera vez se estaba dando lo que después posteriormente se conoce como el sistema sacrificial. Era necesario el derramamiento de sangre. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, porque si tú te fijas en el relato bíblico, cuando cayeron sintieron que estaban desnudos, y entonces ellos hicieron unos delantales, ¿verdad? Pero que no era el propósito, no era lo suficiente, no era lo necesario. El Señor tuvo que hacer dos túnicas y cubrirlos, y eso implica que cubrirlos con su justicia. Amén. Y de esa forma el Señor hizo que el primer hombre y la primera mujer puedan ser vestidos de túnicas de pieles y puedan ser revestidos de su justicia. Más tarde, en su misericordia, el Señor instituyó los sacrificios de animalitos inocentes para que el hombre pecador reciba perdón de pecados y pueda volver a presentarse delante de Dios. ¿Por qué es esto? Hemos visto hace un momento que el Señor, por la desobediencia del primer hombre y la primera mujer, fueron arrojados del huerto, fueron echados de su presencia, porque ya ellos habían, la semilla de pecado había entrado en sus vidas, de Adán y Eva, y era necesario que el Señor encontrase una forma para volverlos a su comunión, y esa forma iban a ser los sacrificios. El primero que hizo el Señor hemos visto, y después Adán también empezaría a hacer los sacrificios, y esto transmitiría a su descendencia. ¿Por qué? Porque el principio era que para volver a la comunión con el Dios Santo era necesario que alguien que se derramase sangre. La justicia de Dios debía ser satisfecha. Alguien debía morir en lugar de, y en lugar de morían los corderitos, que eran su sangre derramada, y de esa forma nuevamente volvía a la comunión con el único Dios verdadero. Amén. Encontramos desde el principio a un personaje llamado Abel ofreciendo sacrificios delante de Dios. Eso seguramente lo ha debido recibir de su padre Abraham, ¿verdad? De su padre Adán, ¿no es cierto? Adán transmitiría a Abel la necesidad de hacer estos sacrificios, ofreciendo sacrificios delante de Dios. Más tarde le seguirían otros patriarcas conocidos en el relato bíblico como Noé, Abraham, Isaac, Jacob, que también irían ofreciendo sacrificios. Y es importante este dato: las escrituras enseñan que sin derramamiento de sangre no podría haber perdón de pecados. Era necesario que alguien muera en lugar de. Por eso imponía manos sobre el corderito, transmitiéndole a él esa culpa, digamos, y se derramaba esa sangre. Ese corderito moría en lugar de la persona, del ofendante que estaba llevando el cordero, y de esa forma los pecados eran cubiertos, los pecados eran perdonados, pero no quitados. Apuntando aquí a que siglos más tarde, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a salvar lo que estaba perdido, Él murió y Él resucitó, y ahora Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no es necesario los sacrificios que se hacían antes, pero esto lo vamos a ir viendo más adelante. Amén.
Hebreos 9:22. Casi todo es purificado según la ley con sangre. Subraya esto: sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón de pecados. Eso significa remisión. Amén. Una vez que el Señor organiza a su pueblo Israel, y es el relato bíblico, lo puedes leer en la Biblia, sacándolo de casa de servidumbre de Egipto, a la cabeza de Moisés, siervo de Dios, establece el sistema de sacrificios. Primero en el tabernáculo de reunión, cuando se encontraban en el desierto, y luego cuando ya llegaron a la tierra prometida, en el templo judío levantado en Jerusalén sobre el monte Moría. Todo este sistema de sacrificios detallados, pero así en forma muy específica, en el libro de Levítico. Levítico tiene su nombre por la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal. Entonces, en el libro de Levítico, sin embargo, no tenían el propósito de ser indefinidos, sino que señalaban. Nunca te olvides un principio espiritual: el Antiguo Testamento contiene el Nuevo, y el Nuevo explica el Antiguo. El Antiguo Testamento es figura y sombra, figura y sombra, figura y sombra. Son figuras y sombra que apuntan al Nuevo, al cumplimiento en el Nuevo. Y por eso apuntaban ¿a qué? Apuntaban a la venida del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El mismo que fue identificado por el profeta Juan el Bautista cuando bautizaba en el río Jordán nuestro nuevo Señor Jesucristo. Él obtuvo con su muerte en la cruz del Calvario y posterior resurrección y ascensión al tercer cielo, a la diestra del Padre, redención eterna para su amada iglesia. Es decir, todos aquellos de toda nación, pueblo, lengua, color, en fin, extendida en toda la tierra. La iglesia no es un edificio hecho de manos humanas. La iglesia no es una organización humana. La iglesia es el conjunto de hombres y mujeres de toda raza, pueblo, nación y lengua, que invocan el nombre de nuestro amado Rey Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Eso es lo que obtuvo el Señor con su muerte en la cruz del Calvario y posterior resurrección y ascensión al tercer cielo. Redención, salvación eterna para su amada iglesia, es decir, para todos aquellos que por la fe reconocen al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Para todo aquel que quiera reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, viene a participar de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo, a formar parte de la iglesia. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Había llegado el Cordero de Dios, amén, que había que hacer el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, Señor, amén. Gloria a Dios. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Amén. ¿Por qué la sangre del Señor Jesús tendrá poder? Es una sangre diferente a la del resto de los seres humanos. Nosotros, por el relato bíblico, iglesia amada, sabemos que heredamos la naturaleza caída en el nacimiento que tenemos de papá y mamá. Por voluntad de varón nacemos del vientre de nuestra mamá, pero nacemos heredando la naturaleza caída. Por tanto, todo ser humano tiene esa contaminación, si se quiere, en la sangre. Amén. Pero hay alguien que hace 2000 años nació por el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo nos dice el relato bíblico que no fue por obra de voluntad humana, sino el Espíritu Santo hizo que María conciba en su vientre y pueda nacer el santo ser que fue llamado Jesús. Por tanto, al no tener ese nacimiento natural de todo o cualquier otro ser humano,
fue diferente totalmente. Y por eso es su sangre única. Amén. Vamos a ver esto. La sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, por eso, totalmente diferente a la del resto de la humanidad. Es única, es santa y por eso es perfecta. Por eso es perfecta. Amén. Gloria al nombre del Señor. Mientras que todos los seres humanos nacimos en pecado, precisamente es lo que el salmista David menciona en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre, el Salmo 51:5, ya que heredamos ¿qué? La naturaleza caída de Adán. ¿Dónde está eso? En Romanos 5:12 nos dice el relato bíblico, las escrituras nos hablan acerca de esto. Las escrituras enseñan que únicamente el Señor Jesús fue concebido sin pecado. No era de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque fue concebido por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Lucas 1:35 es precisamente lo que dice. Cuando el ángel Gabriel anuncia a María que iba a nacer el Salvador, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Título mesiánico del Señor, Hijo de Dios. Habría de nacer el Hijo de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. La salvación de la humanidad está en relación con la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. La salvación de la humanidad. Nos hacemos esa pregunta. Todo el concepto de la redención, de la salvación, gira en torno a la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Por esa sangre, si tú has confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, somos salvos. Por ese pago que hizo el Señor en la cruz del Calvario, Él pagó por nosotros. Sin haber cometido pecado, cargó sobre Él los pecados de todos y cada uno de nosotros. Por eso, esa salvación gira en torno a la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Permitió que el hombre pecador, que se encontraba lejos de Dios, porque el pecado separa al hombre de Dios, pueda ser acercado, pueda ser reconciliado con el Padre en virtud de la sangre de Cristo por el perdón de pecados. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otro tiempo no conocíamos al Señor, pero ahora lo confesamos como Señor y Salvador, y en virtud de esa sangre Él nos hizo cercanos al Padre. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y subraya esto, hermano, hermana. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es importante este aspecto. Discernir si ha pasado algo. Confesar, invocar esa sangre, pedir perdón, arrepentirse. Y esa sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Primera Juan 1:9 precisamente, ¿qué dice? Subraya este pasaje. Tenlo siempre presente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Uno de los pasajes más bellos que existe en el Nuevo Testamento. Una promesa bendita, bella. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pregunta:
¿Qué bendiciones recibe la iglesia del Señor por la sangre, en virtud de la sangre de Cristo? ¿Qué bendiciones recibirá la iglesia? Amén. Las Escrituras enseñan que a través de la preciosa sangre de Cristo, el pueblo de Dios recibe múltiples bendiciones. Múltiples bendiciones. Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. Perdón de pecados por su sangre preciosa. Amados, nadie puede hacer nada que sea suficiente para que Dios perdone sus pecados. Hay gente que al desconocer esto hacen penitencias, caminatas de rodillas, suben escaleras. Hermano querido, hermana querida, esto es para que transmitas a esas personas. Si tú no conoces todavía al Señor, la sangre preciosa de Cristo es para perdón de pecados por su sangre preciosa. Él pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Dios cargó en el Señor Jesús, en la cruz del Calvario, los pecados de toda la humanidad. Por tanto, el pecador arrepentido recibe perdón de pecados por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Amén. Gloria al nombre del Señor. Eso es bien importante que veamos y entendamos. Mateo 26, 28. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Este punto, en Mateo 26, 28, ¿a qué se está refiriendo? Al momento en que el Señor celebra su cena con sus discípulos, instituyendo el nuevo pacto en su sangre. Ese momento que el Señor hizo esta afirmación, estaba diciendo que su sangre derramada en la cruz del Calvario permitiría instaurar un nuevo testamento, un nuevo pacto con mejores y maravillosas promesas para perdón, para remisión de pecados. Y instruiría también que esto se tendría que hacer posteriormente. Esto haréis cada vez en memoria de mí. Eso es lo que dice la Escritura. Recordando que precisamente por derramamiento de sangre en la cruz del Calvario instauraría un nuevo pacto para perdón de pecados y herencia entre los santificados. Rescata de las vidas del poder de Satanás y sus malignos. Eso es extraordinariamente maravilloso. ¿Cuántas vidas el enemigo los tiene cautivos? En prisiones de maldad, en prisiones de vicios, de pasiones y de concupiscencias. Los tiene cautivos. Pero el Señor, en su preciosa misericordia, nos ha rescatado y rescata para aquel que lo invoca en su nombre, el nombre de Jesús, para ser libre, romper toda atadura y poder ser libre, confesando a Jesucristo como Señor y Salvador, y en virtud de lo que Él hizo en la cruz, invocando su sangre preciosa. Gloria al nombre del Señor. La humanidad sin Cristo se halla bajo la potestad de Satanás. En 2 Corintios 4:4 precisamente dice: y el Dios de siglos cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El Señor Jesucristo, al morir por nosotros en la cruz del Calvario, venció al que tenía el imperio de la muerte y nos rescató, nos libertó. Este mandamiento recibió el apóstol Pablo y lo declara cuando da su testimonio. Una vez testifica, amén. Gloria a Dios. Testificó el apóstol Pablo esa verdad cuando compareció frente a Agripa el rey. En Hechos 26, 17, 18 testifica Pablo
da testimonio de las palabras del Señor. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Cuál fue el propósito? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa iba a ser la labor del apóstol. El apóstol de la gracia, el apóstol Pablo, iba en el nombre del Señor Jesús precisamente predicar esta verdad, esta preciosa verdad. Primera de Pedro 1, 18, 19. Precisamente empezamos este estudio y ahora sí que lo entendemos mucho mejor. ¿Por qué? Porque si estábamos en prisiones de maldad, aprisionados por el enemigo en tantas cosas, vicios y cosas terribles, ¿qué nos dice la palabra del Dios Todopoderoso? Sabiendo que fuisteis librados, rescatados de vuestra vana manera de vivir. Cuando no se tiene a Dios en el corazón, cuando no se tiene a Cristo en el corazón, es una necia, vacía manera de vivir, sin propósito, la cual recibisteis de vuestros padres. Generación tras generación, generación tras generación, vida sin Cristo, una vana manera de vivir. No con cosas corruptibles. Ese rescate es como, para entenderlo mejor en un lenguaje más sencillo, una fianza. Cuando hay alguna persona que está encerrada en la cárcel, paga una fianza. El Señor pagó esa fianza por nosotros. Pero esa fianza no era oro, no era plata, no era dinero, sino la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso vale tanto esa sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Amén. Otro punto: justificación de todos los que creen en Él y su muerte expiatoria. Hermanos, cuando no se conoce al Señor, no hay, dice, justo uno solo, por cuanto todos pecaron y todos están apartados de Dios. Pero cuando la persona se arrepiente y confiesa a Jesucristo, Él lo justifica. La justicia de Dios, no la justicia del hombre. Porque si nos queremos justificar, como muchas veces ocurre con el hombre natural, el hombre inconverso que se justifica y esto y el otro y objeta muchas cosas, no es que esto y el otro y sus excusas. No, lo único que sirve aquí es la justicia que viene de Dios. Él nos justifica. Y si en un momento determinado nos hallábamos culpables, cuando confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, y en su justicia, el Padre ya no nos ve a nosotros, sino a Jesucristo en nosotros, y por eso Él nos hace justos delante del Padre. Gloria al nombre del Señor. El hombre perdido en sus delitos y pecados jamás hubiese podido ser aceptado por Dios, que es santo y es justo. Nuestro Dios es santo y es justo. La única forma era que alguien con semejanza humana, pero que jamás hubiese pecado y por tanto fuera inocente y sin mancha, muriera en lugar del pecador, y de esta manera ser reconciliado en el Señor. Nuestro amado Señor Jesucristo cumplió con esta exigencia divina en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa voluntariamente. Qué tremendo amor, qué tremendo amor de nuestro Dios para ser Él nuestra justicia. Gloria al nombre del Señor. Romanos 3, 24, 25, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto, que anótalo: siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, gracia que es favor inmerecido,
mediante la salvación que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como que propiciación, en lugar de propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gloria al nombre del Señor. Otro punto: limpieza de las conciencias de obras muertas. Cuando llegamos al caminar cristiano, nuestras conciencias, que es en nuestro espíritu humano, están cargadas de obras muertas. Pecado sobre pecado, pecado sobre pecado. Y muchas vidas, muchos deben conocer de esto, o uno mismo lo ha vivido, están con sentimiento de culpa, de cosas que han pasado, de cosas que han ocurrido, y no sabe cómo deshacerse de ellas, y tratan de una manera y de otra manera, a través de vicios, a través de esto, de escapes o de cosas, tratan de acallar su conciencia, y esa conciencia está cargada de obras muertas. ¿Qué se necesita? La preciosa sangre de Cristo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Amén. La conciencia es la función del espíritu humano que permite al cristiano darse cuenta qué es de Dios y qué no es de Dios. Le permite diferenciar lo santo de lo profano. Amén. Es una función del espíritu humano. Amén. Gloria a Dios. Cuando el hombre se halla sin Cristo, su conciencia se halla cauterizada por el pecado y por gran cantidad de obras pecaminosas, obras muertas, espiritualmente, ya que son realizadas fuera de la voluntad de Dios. Cargado de conciencia de obras muertas, con sentimientos muchas veces de culpa, pero también cauterizada, tratando de ocultar y de tapar y de, en fin, pero no hay solución para eso humana. La única solución es la sangre de Cristo. Amén, gloria a Dios. El cristiano nacido de nuevo, en su descuido de su vida espiritual, puede llegar a volver a cometer esas obras y permitir que su conciencia se contamine. Cuidado, con temor y temblor vivamos nuestra vida espiritual. Con temor y temblor vivamos nuestra vida espiritual. Gloria al nombre del Señor. La preciosa sangre de Cristo tiene la virtud de limpiar estas obras muertas en la conciencia de aquel que se acerca a Él con corazón humillado, corazón arrepentido, de tal manera de servir al Señor en santidad y en libertad. Hebreos 9:14. Precioso pasaje. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, que es el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Subraya esto: limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo y verdadero. Aleluya. Para que sirvamos en libertad, limpiando esas conciencias de obras muertas, pecados cometidos, pecados no confesados, pecados ahí, y entonces provocando obras muertas, pero que son limpiadas por la preciosa sangre de Cristo. Gloria a Dios. Hebreos 10:22. Ahí está. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El poder del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Hebreos 13:18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia
deseando conducirnos bien en todo. Cuando la conciencia del hombre ya ha sido lavada por la sangre de Cristo, es sensible a la voz de Dios, sensible a la voluntad de Dios, quiere conducirse bien en todo lo que realiza, con temor y temblor delante de Dios. Provee la santificación del pueblo del Señor. ¿Qué hace la preciosa sangre de Cristo? Provee la santificación del pueblo del Señor. La preciosa sangre de Cristo santifica, limpia, purifica al pueblo de Dios para apartarlo del mundo pecaminoso con sus placeres y valores impíos, metas temporales, y consagrarlo a una vida santa al servicio del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hebreos 13:12. Hebreos 13:12. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos 13:12? Por lo cual también, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Gloria al nombre del Señor. Padeció fuera de la puerta. Quiere decir precisamente que el Señor murió por nuestros pecados. Amén. Murió por nuestros pecados. Gloria al nombre del Señor. Abre el camino para acceder a la presencia del Dios Todopoderoso. En otro momento no podíamos esto por el pecado, pero en su misericordia el Señor permite, gloria al nombre del Señor, que tengamos acceso a la presencia del Dios Todopoderoso. No olvidemos, el pecado separa al hombre de Dios, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Nuevamente el acceso a la presencia de Dios se hace grata. Gloria al nombre del Señor. Las Escrituras enseñan que en el Antiguo Testamento, en el templo judío, se hallaba el lugar santísimo. Usted sabe que en el templo judío habían tres áreas: el lugar santísimo, el lugar santo y atrios y patios. ¿Ven? Se hallaba el lugar santísimo y el lugar santo. Estos dos lugares, el lugar santísimo y el lugar santo, se hallaban separados por un velo o una cortina. Velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. ¿Por qué era esto? ¿Por qué esto? La presencia de Dios únicamente se manifestaba en el lugar santísimo. Una sola vez al año, el sumo sacerdote, escogido por turnos de entre los sacerdotes levitas descendientes de Aarón, entraba a ese lugar. Una sola vez al año, donde se manifestaba la Shekinah, la presencia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, permitió el acceso al lugar santísimo de todos aquellos que por la fe en su muerte expiatoria reciban perdón de pecados y puedan de esta manera acceder a la presencia del Dios Santo. ¿Por qué es esto? Porque precisamente cuando murió en la cruz del Calvario, nos dice el relato bíblico que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, haciendo accesible nuestra entrada y poder acceder a la presencia del Dios vivo y verdadero. Esta preciosa verdad tiene su permanente cumplimiento en un sentido espiritual, ya que todos los que conformamos por la fe en el Señor Jesucristo, la iglesia de Cristo, somos cada uno individualmente templos del Espíritu Santo de Dios. Y gracias a la obra bendita del Señor en la cruz, tenemos entrada a la presencia bendita del Padre en cualquier momento. ¿Dónde lo puedes ver esto? Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19. Qué tremendo, qué maravilloso la presencia del Señor. Amén. Hebreos 10, 19 al 20. Así que, hermanos, el autor a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne.
Otro punto, garantiza recibir todas las promesas derivadas de la instauración del nuevo pacto. Hemos dicho que el nuevo pacto que instauró el Señor en su venida, hizo que el antiguo pacto quede ya, digamos, fuera reemplazado por el nuevo pacto. El nuevo pacto, el nuevo testamento con mejores promesas, instauró el Señor, amén, para cada uno y para beneficio de su iglesia. Amén, gloria a Dios. En el Antiguo Testamento se registra la instauración del antiguo pacto entre Dios y su pueblo Israel. Este pacto debía ser válido hasta el cumplimiento de la primera venida del Señor. Nuestro Señor cumplió su ministerio de salvación en la tierra por un espacio de 3 años y medio, antes de padecer en la cruz del Calvario. En una última cena de Pascua con sus discípulos es que instaura el nuevo pacto en su sangre, dejando de esta manera sin efecto el primer pacto. El primer pacto el Señor hizo con su pueblo Israel. El nuevo pacto es con su iglesia. El antiguo pacto se limitaba solamente a Israel, y Israel tenía que ser luz a las naciones. En el nuevo pacto el Señor hace accesible a judíos y no judíos en la promesa que hace el Señor para todos, que lo confiesen y que lo invoquen. Lucas 22, 19 al 20. Y tomó el pan y dio gracias, lo partió y los dio, diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. ¿Y qué dice? Subraya esto. Y por eso es la cena del Señor que celebramos en la congregación vez tras vez, porque es un mandato del Señor. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y al decir vosotros, es por ti, por mí, por todos los que confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Somos beneficiarios de este nuevo pacto que el Señor, ese nuevo pacto, ha hecho con nosotros. Gloria al nombre del Señor. El profeta Jeremías, siglos antes, profetizó acerca de la puesta en vigencia de este nuevo pacto, el mismo que tendría muchas y más grandes bendiciones para el pueblo de Dios. Jeremías 31, 31, 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. El pacto que hizo con Israel en el Antiguo Testamento. Amén. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. ¿Cuáles son las bendiciones mayores del nuevo pacto en relación con el antiguo pacto? ¿Cuáles serán las bendiciones mayores? Amén. El nuevo pacto fue instaurado por el Señor en mérito a su preciosa sangre vertida en la cruz del Calvario, y es mejor que el primer pacto, que el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Varias razones que es mejor el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Perdona por completo los pecados de los que se arrepienten de corazón. En el antiguo pacto los pecados eran cubiertos, pero no quitados. En el nuevo pacto quita y perdona por completo los pecados de los que se arrepienten de corazón. Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Tremendo, gloria a Dios.
los hace hijos de Dios. En el Antiguo Testamento, amados, un judío promedio no podía dirigirse a Dios como Padre, porque eso era un atributo del Mesías venidero que tenía que venir por primera vez. Y incluso se consideraba una blasfemia. El único que podía dirigirse a su Padre como Padre era el Mesías que iba a llegar en la persona de nuestro amado Rey Jesucristo. Pero en virtud del nuevo pacto nos hace a todos, los que confesamos a Jesús como Señor y Salvador, nos hace hijos de Dios. Vamos a ver Romanos 8, 15, 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, subraya esto, adopción, por el cual clamamos Abba Padre, que significa papito, con ternura. Adopción, nos ha adoptado. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el nuevo nacimiento, no nacidos, dice la palabra del Dios Todopoderoso, engendrados no de carne, no de voluntad de varón, sino de Dios, por el Espíritu Santo. Somos nacidos de nuevo y considerados hijos de Dios. Les da un corazón y una naturaleza nuevos para que puedan amar y obedecer a Dios en forma espontánea, no obligada, no a la fuerza. A ver, Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón les escribiré, seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. El Israel de Dios. El Nuevo Testamento vas a encontrar pasaje que se refiere al Israel de Dios. ¿Qué es el Israel de Dios? El Israel de Dios es aquel pueblo ya de los dos. En el Antiguo Testamento Israel y la iglesia y los gentiles, los no judíos, dice, derribó la pared que separaba entre judíos y no judíos, hizo de ellos dos un pueblo para su nombre, un pueblo para su gloria. Amén. Ya no hay más diferencias en virtud de la sangre de Cristo. Les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. El Señor siempre quiso, aún en el Antiguo Testamento, quiso que Israel fuera luz a las naciones. Quiso que Israel fuera luz a las naciones y puedan las naciones ver en Israel y querer también ellos participar para que sean los dos un solo pueblo. Siempre quiso eso el Señor, mas Israel falló en ese propósito. Mas aún el Señor todavía tiene memoria de su pueblo y es a través de Israel, a través de esa promesa que le dio Israel inicialmente, la extienda a los no judíos, a los gentiles, a nosotros, a la iglesia del Señor. Los lleva a una relación personal íntima con Jesucristo y con el Padre. Hebreos 8:11. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Provee una experiencia cada vez mayor en el Espíritu Santo, en virtud del nuevo pacto, en su sangre. Hermanos amados, podemos tener una experiencia cada vez. Antes de recibir a Jesús como Señor y Salvador, no lo conocíamos verdaderamente, pero en virtud de haber nacido de nuevo, confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, entramos en el nuevo pacto en su sangre y en virtud de eso tenemos una relación preciosa, una comunión preciosa por el poder del Espíritu Santo con nuestro amado Rey Jesucristo. Romanos 8, 14, 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, papito, con ternura,
nos dirigimos al Padre en el nombre de Jesús. Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Otra promesa maravillosa en la palabra de Dios. Gloria a Dios. De esta forma, amados, hemos ido viendo estas bendiciones maravillosas, el poder de la sangre preciosa de Cristo. Nunca, nunca te olvides invocar esa sangre. Que si ha pasado algo, si ha ocurrido algo, tú puedas confesar a Jesús como Señor y Salvador. Ahí donde estás, si no tienes a Cristo en el corazón, haz esa oración. No tardes más. Pídele perdón al Señor. Quiero conocerte como nunca antes te he conocido. Dile: ven a mi vida. Tú has muerto por mí en la cruz del Calvario. Derramaste tu preciosa sangre para que yo pueda ser perdonado y tener una comunión íntima contigo. Gracias, Señor. Perdóname, Señor, y ven a mi vida. Quiero confesarte como Señor y Salvador de mi vida. Hazlo de corazón, porque eso está en la palabra bendita. Esta palabra de Dios que es viva, es eficaz. Es eficaz, ¿por qué? Porque hace de un delincuente un predicador. En virtud de la sangre de Cristo, lo transforma a un padre abusivo, a un padre que es una maldición para su casa. En virtud de la sangre de Cristo, es transformado en un padre temeroso de Dios. Y es lo que hace el nuevo pacto en su sangre. Por eso, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada que pueda estar oculto a los ojos de aquel de a quien tenemos que dar cuenta. Gloria a Dios. De esta forma, hermanos amados, hemos concluido este estudio de esta noche de viernes, pidiendo al Padre en el nombre de Jesús que siempre sea de bendición para todos aquellos que lo reciban de corazón. El Señor los bendiga grandemente.